Es para mí un gusto saludar en este espacio a Mario Di Constanzo, consultor financiero, para hablar acerca de este tema de dónde vamos a sacar dinero para todos los damnificados. Mario, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo a ti y a todo tu auditorio, Magda. Oye, una situación preocupante. A ver, estamos viendo muchos damnificados a raíz de las lluvias que se han registrado en los últimos días, pero también a raíz del paso de los huracanes de las últimas semanas. ¿Qué vamos a hacer para que finalmente se les pueda brindar apoyo? ¿Es suficiente nada más brindarles apoyo en especies o de dónde va a sacar dinero el gobierno federal y los estatales? Mira, evidentemente el gobierno pues está en un problema. Yo te diría, muy rápidamente, como ustedes acertadamente lo dicen, lo señalan, el Fonden tenía 25 años de operar, operaba, digamos, en dos niveles. Operaba primero con la declaración de emergencia en el caso de un desastre natural, de algún, pues sí, algún evento como un huracán, incluso hasta un sismo, operaba con la declaración de emergencia o con la declaración de desastre natural. Era en dos fases. Debo decirte que en la primera fase, pues era sí un apoyo económico con pues las necesidades más urgentes en esta emergencia, fuera un sismo, fuera una inundación, fuera un deslave. Y en segundo lugar, con la declaración de desastre natural, en donde evidentemente la federación y también las entidades federativas, con ciertos porcentajes, pues apoyaban para la reconstrucción. Era un fondo que, si bien es cierto, tenía vamos a llamarle así, sus defectos, pero también hay que recordar que era un fondo que fue auditado no menos de 250 veces a lo largo de su existencia por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Era un fondo que al momento de su extinción tenía aproximadamente una bolsa de 18,000 millones de pesos que, a decir del gobierno, pues fueron distribuidos en aquellas dependencias en donde pues se contribuía precisamente a esta reconstrucción en su caso. ¿Qué sucede ahora? Pues que no hay un mecanismo sustituto, es decir, no desaparecieron el Fonden y crearon otro fondo o crearon otro, vamos a llamarle así, procedimiento, pues para entrar cuando hubiese este tipo de desastres. El paso de los dos huracanes afectó pues a unos estados más que otros, pero realmente causó efectos y estragos en 11 entidades de la República, en donde pues ya sea deslaves, inundaciones, destrucción incluso de los servicios públicos, y ahora el gobierno con un mecanismo que no existe porque ni siquiera Hacienda ha definido, digamos, los nuevos procedimientos, pues están, por ejemplo, están haciendo los padrones de la gente afectada cuando estos desastres, por lo menos los dos huracanes, pues ya tienen unos casi 15 días y todavía no puede fluir esta ayuda, ¿no? Esto es algo muy complicado para las entidades federativas, que además traen en este momento la carga que han venido sosteniendo, la carga financiera por la pandemia del COVID. Hay que recordar que muchas entidades federativas han puesto de su bolsa, han hecho frente con sus propios recursos ante la pandemia, y que esto pues viene a convertirse en una carga adicional pues Claro. a sus ya deterioradas finanzas, ¿no? ¿Quién debe de cargar, digamos, con esta reconstrucción o con estos gastos? Pues yo te diría, debe cargar en muy buena medida la federación a través de pues los recursos que hayan en todo caso dispersado a las dependencias, pero sigue siendo una obligación, dado que no hay un sustituto de este instrumento, pues para la reconstrucción. Lo malo es que en lo que se da y en lo que se llevan a cabo todos los procedimientos, pues evidentemente quien está sufriendo es la población de los lugares afectados. A ver, dime una cosa, porque me llama mucho la atención esto que mencionas. No hay un sustituto, queda claro. Fue un error haber desaparecido el Fonden. Sí tenía sus bemoles, sí tenía cuestiones que pulir y como siempre vemos esta política de, pues mejor lo eliminamos, ¿no? Para quitarnos de problemas, lo eliminamos. Pero ¿qué va a pasar ahora y en dónde queda entonces el recurso con el que ya contaba el Fonden? ¿Dónde quedó la bolita?
Mira, ese es, digamos, ese es un informe que hasta ahorita la Secretaría de Hacienda no ha dado. Sí sabemos que al momento de su extinción el fondo contaba con 18,000 millones de pesos. Ahora, supuestamente estos 18,000 millones de pesos fueron distribuidos, vamos a llamarlo así. Una parte le tocaría ejercerlo a la Secretaría de Gobernación, por ejemplo, otra parte te diría que lo debería de ejercer la Secretaría de Salud en su caso, la Secretaría de Educación, es decir, las secretarías que entraban en operación cuando había un desastre natural, que de alguna manera ya estaba, digamos, tipificado, ya estaba en un instructivo, en formatos, en disposiciones, cómo y cuándo entraban estas dependencias. Ahora, mira, déjame decirte también que el dinero no se le daba en efectivo a las entidades federativas, que esto es algo muy importante. Las entidades federativas hacían su estimación, por ejemplo, si había que reconstruir un camino, si había que reconstruir el vado de un río, pues esta reconstrucción se hacía con cargo a recursos de la federación, mas no se les daba el dinero a las entidades federativas, que esto también es muy importante, porque finalmente, ahora sí que al final del día, pues quien va a tener que desembolsar ese dinero de donde lo tenga, pues va a ser la Claro. federación. Lo que está pasando es que lo va a hacer, pero en más tiempo, y yo te diría, con menor transparencia. Antes, por ejemplo, era lógico que ante una emergencia, cuando se declaraba la emergencia, pues a lo mejor sí, muchas dependencias no tenían el tiempo para hacer una licitación, lo cual es comprensible. Por ejemplo, cobijas, por ejemplo, Claro. ropa. A ver, Mario, déjame detenerte ahí porque tengo entendido que el gobierno federal continuó con la contratación de seguros y bonos catastróficos, esto como parte de la estrategia, digámoslo así, de aseguramiento ante los riesgos de gran magnitud. Pero esto no supone también una mayor probabilidad de caer en algún acto de corrupción o de asignar esos recursos a conveniencia. Es decir, me caes bien, la llevo bien contigo, pues te mando más rápido la ayuda. Bueno, claro que sí, por eso te digo que lo están haciendo ahora de una manera más discrecional y poco transparente, porque ahora no hay un procedimiento a seguir, por ejemplo, y que es importante también señalarlo, que era desde antes, desde que existía el Fonden, la Secretaría de Gobernación, en base a una serie de elementos, la que determinaba al final del día si llamaba o si declaraba una emergencia o declaraba un desastre natural. Esto es importante porque también se presta a muchas confusiones. No era nada más que la entidad federativa dijera, oigan, estoy en emergencia o oigan, estoy en un desastre natural. Precisamente por eso era la importancia de que en su caso gobernación declarara la emergencia o declarara el desastre natural para que entraran a funcionar. Y yo te digo, Magda, no solamente esto, de estos 18,000 millones, vamos a llamarle así, que había muchos pagos en tránsito, es decir, desastres que se venían pagando de desastres anteriores, de eventos anteriores, que se quedaron en el limbo. ¿Qué quiere decir esto? Que proyectos de reconstrucción de un desastre de hace 3 meses o del año pasado se quedaron en el limbo porque desapareció este fideicomiso y ahora los proyectos pues tienen que andar rascando ingresos, pues evidentemente para terminar las obras. Entonces, Oye, Mario, no sabemos. a ver, nunca se les terminó de brindar ayuda a todas aquellas personas que se quedaron sin casa a raíz de los sismos del 2017. Bueno, es más, podríamos irnos más atrás y hablar inclusive de aquella entrega de casas. ¿Te acuerdas? Justo cuando se presentaron los sismos del 2017, Miguel Ángel Mancera salía y presumía que ya les estaban haciendo entrega a los damnificados desde el 85. O sea, ¿de qué tamaño es el rezago de esa deuda que se tiene pendiente con todas estas personas damnificadas y que, bueno, ahora todavía se complica más el panorama? Evidentemente, y te lo digo con conocimiento de causa, Magda, porque me tocó vivir los de la Conducef, es decir, seguros que no se pagaban, unidades habitacionales donde no se resolvía qué se iba a hacer, y evidentemente el Fonden, que estaba operando para la reconstrucción, todavía hay edificios en la Ciudad de México
que no logran terminar en su reconstrucción, pero que ahora con la desaparición de este Fonden, pues dicen, ¿de dónde voy a tomar el recurso? Entonces creo que el gobierno complicó más las cosas y estamos, digamos, a la mitad del periodo de huracanes. Yo, pues, tocamos madera y no lo deseo, pero pues definitivamente hay más eventos naturales que están por suceder y que seguramente llegarán. Lo estamos viendo y no te vayamos muy lejos. Ayer en Ecatepec, pues todo lo que sucedió con las lluvias. Entonces me parece, primero, que es una obligación del gobierno federal atender y atenderlo rápido. Esto es muy importante. En una emergencia, pues lo más importante es precisamente que las autoridades acudan lo más rápido posible. Y esa es una de las cosas que se ha detenido, amén de que al final, ¿quién va a poner el dinero? Y lo que están ocasionando, pues es un desbalance en las finanzas para el propio gobierno federal, porque además no tiene o tiene dispersado ese recurso, y por el otro lado, los canales de operación, que es lo que está haciendo que la ayuda pues tarde mucho en llegar. No, bueno, vemos una cadena impresionante para que pueda llegar directamente hacia los damnificados. No tienen que pasar por muchos eslabones. Mario, como siempre, ha sido un gusto poder conversar contigo. Al contrario, Magda, muy buenas tardes y un saludo a ti y a todo tu auditorio.